Hola, bienvenidos al canal. A continuación vamos a estudiar sobre los elementos del Estado en el poder público. Primero veremos lo que es el Estado. El término Estado-nación se deriva de la raíz latina status y significa regla, orden, estructura orgánica y se relaciona con esas reglas, con ese orden y con esa estructura en el Estado nacional. El Estado como organización política de la sociedad proviene de la civitas romana, de la polis en la antigua Grecia y de la escala feudal, que diferenciaban entre los vasallos de más alto rango y los siervos de la gleba. Se entiende al Estado como un ente político moderno, la nación organizada políticamente, producto de la modernidad. Entonces, a partir de esa evolución podemos decir, el Estado es un concepto abstracto para denominar a la persona jurídica que se encarga de la administración de la cosa pública. Otros mencionan que el Estado es la denominación que reciben las entidades políticas soberanas sobre un determinado territorio, su conjunto de organizaciones de gobierno, de la sociedad civil, ciudadanos y por extensión su propio territorio. El origen del Estado ha sido explicado desde diferentes puntos de vista. Algunos estudiosos de la ciencia política expresan que el Estado es obra de Dios. Otros afirman que el Estado nace de una relación contractual entre los hombres. Otros declaran que el Estado surge como producto de las consecuencias históricas. Los constitucionalistas señalan que son elementos esenciales para que exista el Estado, la población, territorio y poder público o soberanía. Ahora bien, la población como elemento del Estado corresponde al conglomerado humano, política y jurídicamente organizado que integra al Estado como uno de sus elementos constitutivos. En cuanto al concepto de población, ese se utiliza para señalar la misma agrupación humana pero como elemento componente indeterminado del Estado, ya que se refiere a todos sus habitantes, tengan el carácter o la condición que tuvieren, nacionales, extranjeros, residentes, transeúntes, particulares, funcionarios, entre otros. Y es en este sentido que utilizamos la expresión cuando analizamos los elementos que integran el Estado, y que está presente en el segundo inciso del artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, cuando se refiere al deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia, o en el artículo 334 cuando habla del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, donde es clara la referencia genérica al elemento humano del Estado sin distinciones ni particularidades. En Colombia, de acuerdo con la Constitución Política de 1991, en su artículo 96 expresa que son nacionales colombianos los nacidos en el país, quienes sean hijos de extranjeros y alguno de sus padres estuviese viviendo en Colombia. Los hijos de padre o madre colombianos que hayan nacido en el extranjero y luego decidieron vivir en el territorio colombiano o se registraron en una oficina consular de Colombia. Aquellos quienes hayan sido considerados como tales por adopción, entre los que se encuentran los extranjeros que deciden adoptar la nacionalidad colombiana, los latinoamericanos y del Caribe que vivan en Colombia y que pidan ser inscritos como colombianos en el municipio donde residen, y los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos entre Colombia y sus países con frontera terrestre, como pasa en La Guajira. Sin embargo, en el siglo XXI se han revivido viejas discusiones en torno al estatus de los nacionales como resultado de la extensión de fronteras. Cuando un hombre se universaliza, lo primero que destaca su grandeza es su condición de ser nacional. Por eso en la actualidad todavía se ven poblaciones sin un estado, y son naciones sin estado las comunidades que, aun teniendo las características culturales o identitarias asociadas habitualmente a una nación, no disponen de un estado propio y en muchos casos no están reconocidas oficialmente como comunidades diferenciadas. En general, las naciones sin estado cumplen al menos algunos de los tres criterios siguientes: reconocimiento oficial por parte del Estado como comunidad nacional, nacionalidad o semejante, presencia de rasgos culturales o lingüísticos bien definidos y diferenciados de los mayoritarios en el Estado, existencia de un movimiento cultural o político que reivindique la existencia. En la actualidad, el mayor pueblo sin Estado en el mundo son los kurdos, integrado por más de 30 millones de personas, repartidos en varios países diferentes, compartiendo entre su población la nación, idioma y religión, entre otras situaciones. Casi la mitad se encuentran en el sudeste de Turquía, unos 7 millones viven al noreste de Irán, otros 6 millones al norte de Irak y unos 2 millones al noroeste de Siria. Las fronteras de estos 4 países dividen la región del Kurdistán y dan así 4 nacionalidades diferentes a los kurdos. Ahora seguimos con el territorio como elemento del Estado. El territorio es el elemento físico o material en donde se asienta la población y constituye el ámbito espacial o geográfico, dentro del cual se ejerce el poder del Estado. El territorio colombiano tiene una extensión aproximadamente de 2.070.408 km², de los cuales el 55% equivalen a territorio continental y el 45% restante a territorio marítimo. Entre las distintas concepciones sobre la relación del Estado con su territorio,
destaca la de Hans Kelsen, que lo define como el ámbito espacial de la validez del orden jurídico de un Estado. Por tanto, el territorio de un Estado se extiende al espacio en el que son válidas sus normas jurídicas. De esta idea el concepto de territorio es jurídico. Por eso se habla de que una autoridad judicial o administrativa tiene jurisdicción o competencia de acuerdo con el territorio que la misma ley le ha determinado. De hecho, el territorio del Estado se considera una unidad jurídica, por estar sometido al mismo ordenamiento jurídico aunque no exista una unidad natural o geográfica cuando se trate de territorios fragmentados, inconexos o discontinuos. Como es el caso de Colombia con respecto a la isla de San Andrés y Providencia, que muchos de sus alrededores no pertenece a Colombia, pero en el territorio de San Andrés se aplica el ordenamiento jurídico establecido en Colombia. De acuerdo con la Constitución Política de 1991, artículo 101, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos, también son parte de Colombia los siguientes elementos: subsuelo, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental, espacio aéreo, espectro electromagnético y segmento de la órbita geoestacionaria. Los límites de Colombia se encuentran señalados en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, que son ratificados por el Presidente de la República, así como los definidos por laudos arbitrales, los cuales son unos fallos vinculantes y obligatorios que se da por las partes en un conflicto territorial, como el que ha tenido últimamente Colombia con Nicaragua. En cuanto a la soberanía o poder público de un Estado, este se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de la Constitución, ya que incluso los mismos tratados internacionales, suscritos o ratificados por el Estado, deben estar conforme a la Constitución política, y en el caso de Colombia, son objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Política de 1991, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. De tal forma, en Colombia la soberanía es ejercida por el pueblo de manera directa, posibilidad de ser elegido o de presentar iniciativas ante el Estado, o mediante sus representantes, posibilidad de elegir, como el Congreso de la República, el presidente y las autoridades territoriales que son elegidas por voto popular, en virtud de lo cual el pueblo delega al Estado el poder para gobernar sobre su territorio e interactuar con otros estados. También es importante recordar que la soberanía tiene un componente internacional. En otras palabras, debe ser reconocida por las naciones en el mundo. A nivel internacional hay un caso ejemplarizante como es el de los territorios palestinos, el Estado palestino o simplemente Palestina, que está situado en Oriente Próximo con reconocimiento internacional limitado, con capital proclamada en Jerusalén y de facto en Ramallah. Aunque la mayor parte de los países del mundo lo han reconocido como Estado, muchos siguen sin hacerlo, entre ellos potencias como Estados Unidos. Y la realidad es que posee poca autonomía como nación independiente, al permanecer buena parte de la misma bajo ocupación israelí. Y recordemos que según la teoría constitutiva, un Estado que no ha sido reconocido por los demás entes internacionales no es un sujeto de derecho internacional. Por tal razón, no es un Estado, sino un territorio poblado por individuos, bajo el poder de una autoridad, sea esta legítima o no. Muchas gracias por haber visto este video, espero se suscriban y por favor compártanlo, eso me ayuda a crecer el canal. Muchas gracias.